Y bueno, me decidí a estudiar esa carrera, pero en realidad eso fue una cristalización de cosas que venían desde mi infancia, porque nací y me crié en una casa en la que había colecciones, había cuadros buenos, había una biblioteca enorme, había un piano, había música, había mucha literatura, no solo en castellano, sino en francés también. Y eso me abrió un panorama muy grande desde muy chiquita. Y fundamentalmente creo que la colección de imaginería hispano-mestiza que había en casa, tenía una gran presencia y que a mí me atraía muchísimo, yo interactué con ellos como si hubieran sido parte de mi familia, siempre con la conciencia de que no eran muñecos, de que tenían un contenido especial. Pero me fascinaron. Me fascinaron cuando fui a visitar museos, como por ejemplo el Fernández Blanco, o el Museo Jesuítico de Jesús María. Toda esa atmósfera que rodeaba las imágenes. Y bueno, eso, los cuadros, bueno, es decir, también me gustaba el dibujo, yo dibujaba bastante bien, papá hubiera querido que yo hiciera Bellas Artes, él había hecho Bellas Artes, pero yo no tenía atracción por eso, pero me gustaba el teatro, me llevaban al teatro desde chiquita y pensé primero en seguir escenografía. Pero quedaba lejos. Bueno, después papá tenía contacto con el Museo de Ciencias Naturales, estaba la biblioteca del museo, estaba el equipo de museología, que estaba entonces dirigido por Delia Cardama, que se había formado con De la Cárcova, ella tenía una formación artística, pictórica, y se había reunido con una serie de arquitectos y fotógrafos, distintas personas. Estaba Quique Villalba, Banchero, que era un gran fotógrafo, varios otros más. Se había formado ese equipo en época de Viravent, al mismo tiempo que se había formado en invertebrados y alrededor de docentes adscriptas que eran egresadas del Instituto del Profesorado. Había muchos profesores en ese entonces, el mismo Balech era profesor. Los investigadores venían muchos del Instituto del Profesorado. Bueno, ahí se había hecho un equipo de docentes guías y funcionaba museología de un lado, el equipo de docentes guías por el otro. Entonces, papá pensó un poco, bueno, está el museo, la posibilidad del Museo de Ciencias Naturales, porque estaba Viravent, a quien él había conocido desde la adolescencia en la universidad, en ULPI, Universidad de La Plata Internado, donde habían estudiado juntos. Y bueno, y entonces, con todo eso, bueno, yo pensé bibliotecología. Y fui a bibliotecología, además se dictaba cerca de casa, en el Museo Social Argentino. Fui a averiguar y vi las materias de museología, de bibliotecología, y eran todas técnicas. Y al lado estaba museología, y en museología vi que había historia del arte, historia de la cultura, arqueología, epigrafía, paleografía, cronología, heráldica, numismática. Esto está mucho más lindo, y me anoté ahí. Y bueno, fui museóloga y cuando terminé me dio la oportunidad Isabel Padilla de Borbón de hacer una pasantía en el Museo Larreta. Y bueno, y después ya vino la oferta de Gallardo, estaba Gallardo, porque tenía una vacante de una licencia muy bajita. En realidad el que se había ido era Castelo, Hugo Castelo, todo se corrió y la más chiquita quedó para mí. Entonces entré ahí al archivo con la señora de Pacheco. No era es decir, al final todo es museología.
Yo después me di cuenta cuán bueno fue para mí empezar en el museo ahí, porque conocí el funcionamiento del museo, integral del museo. Conocí a los investigadores, a los técnicos, conocí los problemas internos. 76. Yo entré justo cuando se produjo la revolución. El día que me citó Gallardo para hablar, para ofrecerme el puesto, que yo fui con papá, en ese momento por la radio estaban anunciando que Isabelita salía en helicóptero de la Casa de Gobierno. Por eso me acuerdo, si no, no me acordaría. Bueno, y desde entonces se fueron encadenando las licencias hasta que yo me di cuenta de que Gallardo mucho no me iba a dar más de ahí. Y por otro lado me empezaron también a ofrecer en otros lados, en el Museo Histórico, en el Museo Larreta. Bueno, sí, me empezaron a ofrecer de distintos lugares, no sé si mejor o peor, pero me buscaban como museóloga y Gallardo no sabía bien qué era ser museólogo. Entonces yo le dije que pasaba esto, se habían liberado unos cargos y bueno, y ahí me dio un cargo, no alto, pero digno en ese momento. Bueno, Gallardo, vamos a ir un poco por los que desfilaban, por los jefes de división, que era Rustaller. Rustaller era ¿cómo se llama? De mineralogía y geología. Menéndez, el marido, ahora no me acuerdo el nombre de él, Menéndez, estaba Calvielo de Roldán, que era micóloga, bueno, Crauwell, Crespo, que tenía su ayudante Cantis. Voy por los mayores. Boltoskoy. Boltoskoy era un personaje. En ornitología estaba Navas con Giovanna. Bueno, después en herpetología, junto con Crauwell, estaban Marcelo y Pablo Canevari, estaba Rumbold, que todavía estaba como naturalista viajero, porque además muchos de los que les interesaba mastozoología, como Crespo, era muy poco amigo de tener ayudantes o gente para formar, pasaban todos a herpetología. Del Corro estaba en paleontología. A ver quién es más. Estaba López en ictiología. Bueno, no sé si hay muchas otras divisiones que ahora no me estoy... estaba Pujals. En botánica estaba... en botánica en ese momento, bueno, claro, a ver, estaba Sarkisian, que pasó lo que pasó con Sarkisian, y luego fue Perrone. Con él estaba Pujals en la parte de las algas. Bachmann vino después. Venía, pero al museo llegó después, me parece. Estaba Materi, Celina Materi. Había una doctora Solari, que después no sé a dónde fue Solari. Después estaba en aracnología, estaba Piquelín, la doctora Donterberg. Porque
cuando, bueno, me nombró Gallardo, yo seguía escribiendo a máquina. Entonces ya me empecé a cansar de escribir a máquina. Y entonces, y en un verano, en unas vacaciones mías, me llamó a Córdoba Isabel Padilla de Borbón, la directora del Museo Larreta, para ofrecerme que fuera a Larreta. Otra vez me volvió a llamar. Y entonces yo le dije a Gallardo. Y por otro lado estaba Gancedo, que quería que yo fuera al Museo Histórico. Yo dije, mire doctor, a mí me están tirando de otros lados, a mí me gusta esto, pero yo quiero hacer trabajo museológico. Y me dice, bueno, entonces le vamos a dar algo museológico, que haga el inventario de todos los muebles del museo. Y yo le dije, doctor, eso no es museológico. Yo le voy a pedir otra cosa, porque si no voy a aceptar algo diferente en otro lado. Yo ya desde mi posición ahí había visto dónde había problemas. Los lugares que a mí me interesaban era o museología, porque quería aprender. Lo que pasa es que todo el mundo, yo era la primera museóloga con título que llegué al museo y con una licenciatura. Y la gente tenía miedo, porque en realidad los licenciados en museología salían con muchos ímpetus. Y yo no salía con ímpetus, porque tenía conciencia de que había que empezar desde abajo, y en un museo de ciencias naturales más que nada. Entonces me hubiera gustado aprender mucho con Cardama, pero me di cuenta de que Cardama estaba enquistada en una actitud de un bastión de defensa de todo su equipo, y que eso hacía que no hiciera nada, o hiciera lo mínimo posible. Yo fui a hablar con ella y ella me lo planteó a eso. Entonces dije, venir acá para no hacer nada, miraba desde arriba y vi que en invertebrados estaban los docentes guías, que estaban haciendo publicaciones, unas muy lindos desplegables sobre las distintas salas. Veía que hacían visitas guiadas, veía que había un movimiento, y estaba como cabeza de eso Juan Boto. Estaban Juan Boto y Hugo Irigoyen. No, Boto primero, Boto. Y entonces dije, ahí voy a tener posibilidades. Y le dije a Gallardo, hablé con Boto y me dijeron sí. Me fui para ahí. Y gracias a Dios que me fui para ahí, porque además estaba el equipo de docentes guías, que eran unas señoras muy pintorescas, que sabían mucho. Sobre todo le rindo homenaje a Pilu Pérez Calvo, que era un genio de la didáctica para enseñar ciencias naturales en las salas. Y ella era profesora de didáctica de metodología de la enseñanza en el Instituto del Profesorado. Todos ellos se habían formado alrededor de, ese equipo lo había formado Elena Martínez Fontes. Martínez Fontes era una persona que era profesora, con un carácter bastante fuerte, y no todos la querían. Ella era la jefa de invertebrados, antes de Boto. Pero después tuvo un problema cerebral y entonces ya quedó Boto. Pero ella seguía yendo. Pero ella fue la que formó el equipo de docentes guías. Y era un equipo formado por profesores que habían estado participando en un movimiento de reordenamiento de la enseñanza de las ciencias biológicas a nivel América Latina. O sea que estaban usando métodos muy de avanzada. Bueno, yo por otro lado, yo fui una de las últimas egresadas como maestra normal nacional, y había sido egresada de un colegio privado. Les sorprendía que ese colegio privado, que era el Jesús María, yo tuviera tanta práctica. Y era porque habíamos tenido una monja muy adelantada que nos hizo estar en los 2 últimos años al frente de curso, en distintos cursos bajos, medios y altos, pero todo el día. Y eso nos dio una gran...
y además a mí me gustaba la enseñanza, por eso elegí. Entonces dije, estas dos cosas me van a venir bien. Y primero empecé observando lo que hacían, empecé observando, siguiéndolas a las docentes guías, viendo cómo enseñaban, porque además yo no, la zoología y botánica y todo lo que había estudiado no servía para nada. Pero ahí me tomó Pilu, y me tomó también otra señora viejita amorosa, que ahora no me está viniendo el nombre, que me ayudó mucho. Ella era más teórica, Pilu era pasión de enseñar. Y me enseñó a ver, a comparar, a deducir. Y me di cuenta de que yo podía enseñar. Pero lo que tenía que hacer era formarme un poco y después tomar recortes y empezar a trabajar con chicos chiquitos, porque entonces podía ir aprendiendo con cada visita guiada, con cada tema. Y por otro lado, a mí me gustaba salirme de lo habitual y empecé a introducir el juego en las salas. Juego con material didáctico. O sea que los chicos miraban, porque además el museo no ayudaba la exhibición del museo no ayudaba para nada en algo que se pudiera integrar. Había partes que sí, partes que no. 80. Entonces yo tenía que elegir los recortes que se desarrollaban cerca de un diorama o de dos dioramas que me permitiesen hacer observación, deducción y después un juego didáctico de aplicación en medio de la sala y con las cosas a la vista. Bueno, y así empecé, primero con primero y segundo grado, después con tercero, cuarto. Bueno, y con eso fui avanzando. El material lo hacía yo a mano, pero como Gallardo me tenía una desconfianza enorme, porque pensaba que una persona educada humanísticamente iba a cometer sacrilegios en las salas. Entonces yo empecé a fundamentar mucho. Toda la parte didáctica me empezó bueno, Boto primero, después Hugo Irigoyen. Hugo Irigoyen trabajó conmigo muchísimo. Y Pilu Pérez Calvo, porque de todas las docentes que yo vi, la que más se asociaba con mi modo de ser era Pilu. O sea que yo después me di cuenta de que lo que estaba haciendo era casi lo que había visto hacer a Pilu. Y Pilu que me decía, yo no sirvo para los chiquitos, yo le dije, a mí me ha servido justamente lo que usted hace para trabajar con los chiquitos. Bueno, pero todos los dibujos, yo le tenía terror a Gallardo, todos me los supervisaba Marcelo Canevare. Entonces yo hacía. Yo elegía más o menos, discutía porque Irigoyen era más amplio, pero yo quería ser más estricta. Entonces llevaba el proyecto que yo tenía, que había armado con ellos, lo veía con Marcelo. Él me daba las fotografías. Yo me las llevaba y hacía los dibujos y los pintaba. Me salían lindos, voy a decir. Algunos rescaté porque usaba el original con los chicos. Y hacía el dibujo, se lo llevaba a Marcelo y Marcelo me decía, está bien. Entonces ya ahí iba tranquila. Y si Gallardo me decía algo, yo decía, Marcelo me lo aprobó. Y ahí, ¡sup! En realidad, yo viví 3 etapas. La etapa en que el museo dependía de la Dirección Nacional de Museos, con el Museo de Bellas Artes, con todos los demás, en la que yo fui a muchos congresos llamados por el ICOM, por distintas cosas, y lo que notábamos en algunos de estos congresos que se hacían trabajos de equipo era que la mayoría de los museos no entendían nada de museos de ciencias naturales. Y lo que nosotros hablábamos no nos entendía nada, nadie lo que nosotros necesitábamos. De alguna manera, una vez que se hizo esto dependía del ICOM, porque el museo, yo era miembro del ICOM, y el museo fue miembro institucional del ICOM cuando se hizo acá
ya no me acuerdo en qué año, el congreso, la reunión internacional del ICOM. Allí hicimos y ahí participé muchísimo, pero participé inscribiéndome yo. El museo después se inscribió, pero la que actué mucho fui yo. Bueno, porque lo hicieron participar a Gallardo también. Y en ese momento lo que sí creo es que ayudamos a que los demás entiendan un poco la flexibilización de que no se podía hacer una cosa para todos los museos, una normativa para fichajes, para todos los museos, que había museos muy distintos. Y de todos esos museos, uno de los que más público atraía era el nuestro. Lo que pasa es que en esa época se abría 3 días a la semana el museo. Y venía poca gente. Venían muchos colegios, los colegios venían muchísimo, porque además era muy activo el equipo de docentes guías. Ahí el que tenía actividad traía gente. Bueno, vos me preguntaste las 3 etapas. Lo que pasa es que en cada una se produjeron cosas distintas. En esa primera etapa, el avance fue más personal o el grupito nuestro, que propuso cosas nuevas y esas cosas nuevas fueron presentadas en los congresos internacionales. Esos juegos para chicos fueron presentadas en los congresos internacionales y tuvieron repercusión. Porque además, esa metodología que yo estaba, con ayuda de Irigoyen y de Pilu, estaba proponiendo, empezó a interesar a los docentes en ejercicio. Entonces, como yo sola no podía, porque las demás llevan a los grandes, pero yo a los chiquitos, me propuso Pilu, ¿por qué no abrís una residencia para profesores de ciencias biológicas o docentes? Y la abrimos, vino gente, seleccionamos, hicimos grupos, empezaban a trabajar conmigo y después les proponíamos que ellos hicieran, los íbamos dejando, bueno, era un año y al final de ese año hacían un trabajo y les dábamos un certificado, que en la época en que dependimos de, bueno, sí, ya en esa primera época, les valía para puntaje, porque tenía muchas horas y trabajo de evaluación. Después se abrió una para museólogos, porque yo sabía que los museólogos no tenían experiencia, y entonces hicimos una cosa entre los dos, ellos para docentes y con los museólogos empezamos a hacer unas observaciones de público para ver cómo podíamos hacer visitas guiadas para público en general que no tenían visitas guiadas para público en general. Bueno, y entonces allí, después de todo eso, esto va siendo hasta el 80, 81, ya las fechas están en eso que yo te presento. En esa oportunidad a mí me había invitado el director del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Kansas para que fuera a hacer una residencia. Y fui. Y estuve 4 meses en el Museo de la Universidad de Kansas. Vi lo que hacían, en realidad lo que ellos hacían me servía a mí, pero era un museo chiquito. Pero de ahí hice residencias en el Field Museum de Chicago, el Smithsonian y el American Museum de New York. Y ahí sí vi cosas que me interesaron mucho. Por ejemplo, tanto en el Field Museum de Chicago como en el Smithsonian, que hacían muchas actividades para familias, con mesas de demostraciones. Y dije, esta es la mía. Me vine y empezamos a hacer jornadas para familias, preparándolas con los docentes, aparte de lo que ellos hacían, con los museólogos y con los docentes. E hicimos 3 jornadas. ¿3 jornadas o 2 jornadas? Oh, no, 2 jornadas. Hicimos una sobre los animales en movimiento. Entonces, en las distintas salas del museo distribuíamos mesas relacionadas con lo que se exponía y hicimos juegos didácticos sobre la forma en que se movían los animales en la tierra
el agua y el aire, y las adaptaciones a eso. Y la otra fue sobre huellas, y esa me encantó, porque cubrimos el Museo de Huellas de Animales, que contaban historias. Y primero, una primera mesa era qué nos pueden decir las huellas. Entonces, si la huella era de un mamífero, de alguien con dedos, y esos dedos tenían membranas, si había una huella de casco de algo, si había algo que podían ser aves. Bueno, entonces agrupaban las cosas, traca, traca. Después, ¿qué más nos pueden decir las huellas? Entonces, ¿cómo se distribuían esas huellas? Taca, taca, entonces si caminaban, si corrían, si... Y entonces después de ahí salían toda una serie de rastros que se entrecruzaban. Unos desaparecían, otros seguían, otros, y que terminaban en vitrinas, en donde estaban los animales. Y entonces un poco se veía si había habido una lucha entre uno y otro, si había pasado un ñandú y un puma, y el ñandú había seguido y el puma también, quién había pasado primero, porque si hubiera pasado, bueno, todas las historias esas. Ahí trabajamos con un montón de profesores del Instituto del Profesorado. Y más tarde empezamos a trabajar también con alumnos del Nacional Buenos Aires. En realidad no me acuerdo de qué etapa pertenecían, porque yo me daba cuenta, es decir, debe haber sido después, porque el año en que se hizo el congreso del ICOM aquí, la presidenta del Comité Argentino del ICOM era Mónica Garrido de Sile, yo la conocía. Y se empezó a correr la voz, ella estaba como directora nacional de museos. Creo que era así, se empezó a correr la voz de que el museo iba a pasar a Ciencia y Tecnología. Y el día en que se cerró el congreso internacional del ICOM, y nos fuimos a despedir todos con todo lo que habíamos presentado y qué sé yo, Mónica me saludó y me dice, a partir de hoy ustedes pertenecen a Ciencia y Tecnología. Y yo le dije, y vos sacrificaste el museo, porque nos mandás a un lugar que va a estar lejos de todos los museos. Y creo que hasta medio le lloriqué. Pero se lo dije con dureza. Sí, nos separamos del resto de los museos, pero no fue tan negativo, porque empezaron a entendernos más. Y de alguna manera empezamos a hacer algunos talleres en los que ellos nos ayudaron y fueron muy interesantes. Eso está en mis informes, porque yo ahora voy confundiendo un poco algunas cosas porque se mezclaban. Pero hicimos un taller al que vino mucha gente de todos, de distintos museos, y eso dio puntaje, porque se fue estructurando también la administración pública. Y había que hacer cursos para adquirir puntaje. Hubo una reconvención de los cargos, y ahí sí que me lo quise comer a Gallardo, porque yo era profesional. Y nos cambiaban a un esquema totalmente diferente, que parecía que era igual. Cuando me di cuenta, había dejado de ser profesional, y era una categoría 3, no, una categoría C, que era de ordenanzas. Bueno, en ese momento fue que yo me quise ir del museo un poco. Marcelo se fue, yo me llevé, y entonces empecé a ver a dónde me podía ir, porque me quería ir del museo. Y Marcelo estaba en Parques, estaba con su jefatura y me dijo, vení para integrarte al equipo que va a diseñar el Centro de Interpretación de Iguazú. Bueno, esa fue otra ida, fue un part-time.
pero pasé a otra institución que trabajaba con otro ritmo y aprendí un montón. Conocí a un montón de gente de ahí, participé en el diseño del Centro de Interpretación de Iguazú en otra dimensión, y cuando volví al museo, porque entonces ahí ya salió Gallardo y vino Edgardo Romero. Y yo tuve una muy buena relación con Edgardo Romero, porque mientras tanto yo estaba participando en unas reuniones que se hacían, me valoraban, participaba en una comisión directiva que había formado Bollheimer, claro, Bollheimer estuvo entre medio, que había formado Bollheimer, y ¿a qué iba esto? Bueno, mientras estaba Bollheimer, que Bollheimer patinó un poco en el museo, fue que yo pedirme y se lo presentamos con Marcelo de una manera tan a favor del Museo Miguel Parques, que en una de las reuniones de la asociación, de la comisión directiva, Bollheimer dijo, bueno, acá tengo un pedido de parques nacionales para la licenciada Lascano González, para esto, y yo le aconsejo que lo acepte. Bueno, y ahí me fui y aprendí muchísimo. Pero también pensé esto después, porque después llegó Romero, Edgardo, y Edgardo dijo, en este museo hay una sola museóloga y está trabajando en parques nacionales, yo la necesito acá. Soné, volví al museo. Y pero con un montón de ideas, de talleres, que también están todos allí, para aunar criterios con los investigadores. Hasta el momento, todas las reuniones de personal que había habido habían sido por motivos gremiales. Entonces, acababa todo en unas peleas, pero que no llevaban a nada, y los investigadores empezaron a no ir, porque en realidad era una pérdida de tiempo, hacerse mala sangre y no servía para nada. Bueno, entonces yo le propuse a Romero hacer, porque él quería que yo, me puso al frente de las actividades educativas. Había estado Hugo Irigoyen en eso, al frente, y él es el que me ayudó mucho en todos los talleres, las cosas estas de las huellas, todo. Pero él se jubiló, y entonces me puso a mí al frente de la parte educativa Romero. Yo dije, bueno, doctor, pero para saber qué es lo que tengo que enseñar y transmitir al público, yo necesito saber qué es lo que el museo quiere que yo transmita y cómo. Hicimos un taller lindísimo. Vinieron todos los del museo, vino también alguien de Fundación Vida Silvestre, vino alguien de Aves Argentinas, creo. Bueno, vinieron de distintos lugares. Y se hizo un taller en el que nadie se peleó, porque todos iban dispuestos a formar su grupito, pero los chicos estos de parques que conocen los métodos grupales, hicieron distintivos. Y entonces a cada uno que entraba le daba un distintivo. Y eso hizo que los grupos que se formaron fueran de lo más heterogéneos. Y todos empezaron, yo quiero estar con pero es así, tienen que trabajar así. Y eso es lo que hizo que no nos peleáramos, porque lo que querían era hacer bandos. Bueno, lo que salió de ahí es que qué es lo que el museo quería que yo enseñe, tenía que estar de acuerdo con un mensaje institucional. Y se dieron cuenta que el museo no tenía ningún mensaje. Se dieron un susto bárbaro, porque todos los investigadores trabajaban de acuerdo a lo que les parecía, pero no había algo que reuniera una cosa institucional. Bueno, ahí el que se asustó fue Romero. Entonces enseguida llamó ahí mismo a un taller para definir el mensaje institucional.
otra vez participaron moderadores de parques nacionales, que en realidad fueron Pablo Reggio y Pilar, bueno, dos chicos que tenían mucha experiencia. Salió el mensaje. Entonces se quedó tan contento y ya había corrido el tema de que era el único museo que estaba haciendo y que estaban yendo los investigadores. Teníamos un porcentaje, está todo ahí graficado, enorme de investigadores y investigadores de fuste. Iba iban los paleontólogos, ahí sí iba Bachmann, bueno, entonces se enteró la fundación. En ese momento estaba Castilla, Américo Castilla, la fundación, Antorchas, sí, la Fundación Antorchas. Y la Fundación Antorchas ofreció ellos manejar el taller. Y entonces se hizo un taller en el cual trabajamos por equipos, ahí trabajó y le encantó a Sebastiana Pestería, trabajó conmigo, y en el grupo mío. Borramos como si el museo no tuviera nada. Hicimos diagrama de burbujas y fuimos encadenando el diagrama de burbujas y cómo lo distribuiríamos en un museo coherente. Salió buenísimo. Los investigadores enganchadísimos. Y allí metió la pata Edgardo Romero, porque tenía la Fundación Antorchas dando vueltas con Américo Castilla y le encargó a Américo Castilla y a su museólogo que reformara toda la sala de aves, contraviniendo lo que se había establecido porque cada grupo elaboró un proyecto de museo que era interesantísimo y que se podía ir haciendo sin hacer un gran descalabro, porque, bueno, entonces ahí sí se armó un lío y ya los investigadores no quisieron trabajar más en equipos. Y me llamó un poco Romero para ver si yo los podía convocar para hacer algo que incorporara eso que estaba haciendo Castilla con el resto. Y yo traté de convocar y me dijeron, a vos no te decimos el no, se lo decimos al director, porque no ha habido coherencia. Y es cierto. Bueno, el asunto es que lo contrataron a Patricio López Méndez, que era el museólogo de la Fundación Antorchas. ¿Estoy diciendo bien la Fundación Antorchas? Sí, la de Castilla. Si no, está ahí. Por eso te traje eso, por si me fallaba la memoria. Y le pagaron por adelantado algo importante. Él hizo toda una distribución que a mí me gustaba con paneles de la sala de aves. Pero después de ahí, cuando tuvo que tratar el tema, empezaba a tratarlo como si fuera el Museo de Bellas Artes. Llegó Marcelo al museo y Edgardo Romero nos dijo, Marcelo y vos asistan a las reuniones de Fundación Antorchas en el museo para la remodelación de las salas. Bueno, asistimos y empezamos a participar porque no sabían qué hacer con las colecciones. Y bueno, Romero dijo, es que acá no avanzan, porque estaba pasando el tiempo y entonces canceló lo de Antorchas y lo puso a Marcelo como jefe de museología y ahí fui yo con él. Y así fue como salió la sala trabajando con diagrama de burbujas, con todo eso. Y después de esa nos pidió la sala fueron los 200 años del museo, la historia del museo, y después llegó una colección de mamíferos africanos espectacular,
que en realidad era de un señor que tenía en el Uruguay acá una colección, la quiso exportar y se la paró la aduana y la trajo al museo. Y entonces hicimos la sala de mamíferos africanos. Bueno, y después ya de eso se disolvió la museología y yo me volví a Parques. Sí. Y entonces allí diseñamos un centro de interpretación en Burucuyá, otro en Campos del Tuyú, que no se pudieron hacer al final, y ya nos llegó la jubilación. Hicimos un veo ahí, y un veo hizo Parques Nacionales, y bueno, ya ahí nos llegó la jubilación a Parques casi con 2 meses de diferencia. Cuando papá, yo te dije que papá había sido, lo conocía bien. Papá en un momento, es decir, es que ahí tengo que rebobinar muy para atrás. Papá se desempeñó muchísimos años en el Ministerio de Educación. Era jefe de despacho general. Era un cargo que no era político, por lo cual estuvo en distintos gobiernos de facto democráticos y demás. Pero era una etapa en la que no existía la burocracia, ni estaba tan inflada la burocracia, sino que directamente estaba el ministro, el secretario, el subsecretario, que eran los políticos, y el jefe de despacho. El que mantenía la unidad era el jefe de despacho, porque además era el que hacía las cosas, porque de él dependían. Bueno, hacía mucho, pero asesoraba a los demás. Tenía bajo su responsabilidad todos los museos nacionales, entre ellos que era nacional, la Orquesta Sinfónica, el Teatro Cervantes, la Orquesta Juan de Dios Filiberto, la Comedia Nacional con Orestes Caviglia, la Sinfónica con Juan José Castro. Nacía el Mozarteum y el Mozarteum necesitaba un lugar para trabajar, para dar sus conciertos, y papá facilitó para que naciera el Mozarteum el Museo de Arte Decorativo. O sea que Janet toda su vida le agradeció a papá el haberle permitido nacer al Mozarteum. Bueno, entre todos los museos nacionales estaba y después de Holmberg, que fue interventor, se necesitaba un director que fuera naturalista. Y papá, que había estudiado en ULPI, en Universidad de La Plata internado, en la ciudad de La Plata, en la época en que, bueno, dependía de la Universidad de La Plata, eso lo había fundado Joaquín B. González, había sido compañero ahí, aunque era mayor, de Max Viravent. Y Max Viravent se desempeñaba un poco como auxiliar en las cátedras de ciencias biológicas. Por eso también tuvo contacto con papá, que era menor. Y después todos los urpianos mantuvieron una unidad enorme hasta que se fueron muriendo todos, pero todos los años se reunían. O sea que papá con Viravent tenía un trato muy... Y cuando se pensó en un director, papá lo propuso a Viravent y lo nombraron a Viravent. Entonces, cuando Viravent fue el que creó el Departamento de Museología y el Departamento de Docentes Guías. Le dio un movimiento al museo mucho más abierto al público. Se reorganizaron, Cardama reorganizó algunas salas. Estaba el convenio con el Antártico, y ahí me estaba olvidando yo de Bellicio. Fueron fueron Caría, Pujals, Caría, Pujals, Martínez Fontes y Bernasconi. Yo las conocía todas.
fueron a la Antártida por primera vez con Bellicio. Trajeron material, se hizo un convenio con el Instituto Antártico y se hizo la Sala Antártica, que esa la diseñó Cardama con su equipo. Rediseñó un poco Cardama la sala de paleontología. Y hizo una sala de botánica, que era una obra de arte toda con ampliaciones microscópicas hechas en acrílico, pero tan elevada que nadie la entendía, ni siquiera las guías. La única que la podía guiar era una que era botánica, que era Mirta López, y era la que guiaba la sala porque nadie la entendía. O sea, que era una sala que estaba un poco... Ay, claro, yo me olvidé de las... Pero ahora va a venir Alejandro. Con Alejandro hicimos... Es decir, eso mostraba que no se hacían estudios de público. Entonces, cuando empezamos a hacer todas esas actividades, bueno, después vuelvo a esto, empezamos a hacer estudios de público en épocas de estadísticas de público y estudios de comportamiento de público en la sala. Y eso lo empecé a hacer con Alejandro Tablado, que fue mi otro gran pilar. Los grandes pilares que ahí tuve fueron Irigoyen, Boto, Irigoyen fundamentalmente, Marcelo Canevari y Alejandro Tablado. Con ellos pude dialogar con comprensión. Alejandro lo empecé a llevar para el lado de la museología. Y Gallardo me decía, no me distraigas a mis biólogos. Bueno, con Alejandro hicimos observaciones de público muy variadas, con itinerarios y que también están allí. Vuelvo al libro. Papá ya estaba cerca de su edad jubilatoria y lo declararon prescindible, como pasa siempre en el Estado. Le faltaban 1 o 2 años, no sé. Entonces Viravent le dijo, vení al Museo de Ciencias Naturales y haces la historia del museo. Entonces papá estuvo allí, en el archivo, en el mismo lugar donde yo empecé a trabajar, con la señora de Pacheco, que era la archivera, y hizo el libro. Con lo cual hizo también ese nexo que después le sirvió para empujarme un poquito a mí hacia el museo. Y se hicieron 2 ediciones de esta, por eso esta va a ser la primera. 80 me suena, yo ya estaba en el museo para el 80. Cuando me jubilé, me empezó a impresionar, y cuando vi cómo se iban jubilando mis compañeros, me empezó a impresionar cómo se caía en el olvido de personas que no se sabía que habían existido. Por ejemplo, del corro en paleontología, Catoy, yo no la conocí, pero Hugo Irigoyen la había conocido a Catoy, creo que Catoy está en el Museo en Pantuflas. Después del corro ya vino Bonaparte, y Bonaparte quiso trabajar con museología, y museología le puso tantas trabas que él empezó a trabajar solo. Y me acuerdo que armó el primer dinosaurio, que era el Patagosaurus, en el medio de la sala, y cuando estaba ya todo armado, Cardama se lo hizo correr para la izquierda, y lo corrió, pero después a Cardama la ignoró. Una actitud de Cardama tonta, para mí tonta, porque se marginó y no pudo participar. Además, se fueron yendo o muriendo todos los que trabajaban con ella, y quedó Quique Villalba, que ella no sé si no lo dejó recibirse de arquitecto, porque a la mujer de Villalba, que se recibió de arquitecta, la sacó de museología. Es decir, tenía personas que ella podía dominar. Y en ese momento el museo tenía imprenta, tenía talleres de encuadernación, tenía laboratorios de fotografía. Todo eso se fue cerrando porque la gente se iba